Lukin Altum, mis queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Viva Cristo Rey. Hoy quiero hablarles de la dudosa advocación de la Virgen de Satanudos. Y no les quiero hablar con ningún tipo de pasión, sino simplemente quiero presentarles brevemente lo que es el resultado de mi propio análisis teológico de esta supuesta advocación, ¿sí? Así que déjenme decirles, en la vasta devoción mariana de la Iglesia Católica encontramos advocaciones de honda raigambre teológica y tradicional. La Virgen del Carmen, Nuestra Señora del Rosario, la Inmaculada Concepción y tantas otras que ustedes conocen. Sin embargo, en tiempos recientes ha ganado notoriedad la advocación María de Satanudos, cuya validez doctrinal y origen histórico resultan, cuanto menos, cuestionables desde la perspectiva de la tradición católica. Si hablamos de los orígenes de esta advocación, que es lo primero que tenemos que hacer, el título Virgen de Satanudos se basa en una imagen pintada en el año 1700 por Johann Georg Melchior Schmittner en Augsburgo, en Alemania. La pintura representaba a la Virgen desatando nudos en una cinta blanca, alegoría que, según algunos, simboliza la intercesión de María en la vida de los fieles. Sin embargo, esta imagen no proviene de una revelación aprobada ni de una devoción con fundamentos en la tradición apostólica o en el magisterio. A pesar de su origen alejado de la piedad tradicional, en los últimos años ha sido promovida con énfasis por sectores católicos influidos por una espiritualidad, permítanme decirles con el debido respeto, subjetivista y emocionalista. Es sabido que Jorge Mario Bergoglio ha impulsado esta devoción desde su etapa como arzobispo de Buenos Aires, lo que ha contribuido, después de haber alcanzado la ocupación de la silla de Pedro, a su expansión mundial. Pero quiero hablarles ahora de la falta de fundamento en la tradición y el magisterio. La teología mariana, mis queridos hermanos, se basa en la escritura, en la tradición y en las enseñanzas del magisterio infalible de la Iglesia, es decir, no es una invención ni una fábula. Advocaciones como Nuestra Señora del Rosario o la Virgen del Carmen tienen sólidas raíces doctrinales y han sido promovidas por papas y santos durante siglos y siglos. En cambio, la advocación María de Satanudos carece de ninguno de estos respaldos. No tiene aprobación canónica formal ni reconocimiento en los documentos magisteriales de siempre. Es particularmente preocupante, déjenme decirles, que esta devoción se base además en una imagen con interpretaciones ambiguas. Si bien es cierto que la Virgen Santísima intercede por sus hijos, eso es una obviedad y está fuera de toda duda, la idea de desatar nudos sin una clara referencia a la redención de Cristo y a los sacramentos no puede llevar a una visión reduccionista de la gracia. En el contexto actual, además de confusión doctrinal, la proliferación de devociones sin suficiente base teológica puede fomentar el sentimentalismo y la superstición, sí, en detrimento de una fe sólida, de una fe mariana, por supuesto, pero fundamentada. Por tanto, debo de alertarles del peligro de una devoción ambigua. En la tradición católica, las devociones marianas han surgido siempre de contextos definidos, apariciones aprobadas por la Iglesia, revelaciones privadas de santos o eventos históricos de intercesión mariana, claramente contextualizados, probados y documentados. La advocación de la Virgen de Satanudos no tiene ninguno solo de estos precedentes, sino que su popularización responde a un impulso contemporáneo sin ningún tipo de reflexión teológica profunda.
Además, la interpretación subjetiva de los nudos, y perdónenme que vuelva a hacer hincapié en esto, puede derivar en una espiritualidad centrada en lo meramente terrenal, donde la devoción se enfoca en resolver problemas personales sin una verdadera llamada a la conversión, sin una verdadera llamada a la penitencia. La Virgen María, mis queridos hermanos, es mediadora de todas las gracias, sí, pero su papel siempre está orientado a llevar a los fieles a Cristo y a la vida sacramental, no a ofrecer soluciones mágicas a dificultades cotidianas, que es lo que parece impulsar esta supuesta devoción. Por último, y creo que relevante, quiero hablarles de la promoción de esta advocación por Jorge Mario Bergoglio Sivori y su relación con él. Es un aspecto que no puede ser pasado por alto porque hay una insistente promoción de esta advocación por parte de Jorge Mario Bergoglio, el cual, por otra parte, y como todos ustedes conocen, tiene poco de mariano. Desde su labor en Buenos Aires hasta su actual influencia desde el falso papado, ha fomentado la devoción a María de Satanudos, impulsando su expansión sin el debido respaldo teológico. Por otra parte, una manera de actuar absolutamente común en él. Esto coincide con una tendencia general en su pensamiento religioso, una inclinación constante, creo que buscada, hacia la ambigüedad doctrinal, la promoción de espiritualidades de corte emocionalista, insisto. Es preocupante, mis queridos amigos, que esta advocación promovida bajo su auspicio haya sido utilizada como un instrumento para unificar en un sincretismo devocional a sectores poco instruidos en la fe, desviándoles de las advocaciones con fundamentos sólidos y doctrinalmente irreprochables. ¿Creen ustedes que esto es casualidad? ¿Creen ustedes que dan puntada sin hilo? Su promoción también parece formar parte de una agenda más amplia que privilegia una religión de lo sensible y de lo pastoral, evidentemente siempre por encima, cuando no contra, del dogma y de la doctrina inmutable de la Iglesia. Esta tendencia es claramente peligrosa, pues introduce confusión más aún entre los fieles, debilitando la fe en la intercesión mariana tal como ha sido enseñada y promovida a lo largo de la historia de la Iglesia por los papas, por los santos y por los padres de la misma. En conclusión, queridos hermanos y todos aquellos amigos o enemigos que me estén oyendo, hay que discernir con prudencia y hay que volver a la devoción auténtica, dado que la Iglesia no ha otorgado un reconocimiento oficial y tradicional a la advocación de la Virgen de Satanudos. Es prudente que los fieles centren su devoción mariana en advocaciones con fundamento sólido, devociones como el Santo Rosario, el Escapulario del Carmen o la consagración al Inmaculado Corazón de María han sido recomendadas por papas y santos a lo largo de los siglos y conducen a una espiritualidad auténtica, profundamente arraigada en la fe católica. Los católicos atraviesan un momento de enorme confusión y es más necesario que nunca aferrarse a la tradición perenne, evitando devociones promovidas por quienes impulsan precisamente la ambigüedad doctrinal. La Virgen María, Santísima Madre de Dios, intercede poderosamente por nosotros, pero su papel siempre está en perfecta armonía con la doctrina católica y el plan salvífico de su Hijo Jesucristo. Por ello, se debe discernir entre las devociones verdaderamente católicas y aquellas de dudoso origen y peligroso
trasfondo. Dios les bendiga y les guarde.